Pues sucede que el apóstol Pablo visitó la iglesia de Corinto, una iglesia con mucho talento, muy dotada, estratégica, un puerto importante, y también, como sucede con las urbes y los talentos, pues también era conflictiva. Y era conflictiva porque a la hora de comer juntos, la koinonía, se peleaban. Sabían bien que el significado de comer juntos, el partir el pan, el partimiento del pan, entendían la palabra testamento, mejor dicho, pacto. Hay una alianza entre nosotros al partir el pan. Entonces, por eso, nuestra comida festiva debería de ser eso, una comida festiva, hermanados, respetando a los que por alguna razón eran más débiles y cuidándolos, pero que se adelantan unos a comer, no partían el pan juntos, no hacían alianza juntos, otros a agarrar el vino y a embriagarse. Entonces el apóstol, al percibir eso, lo censura. Y es el único lugar donde les dice, esto no es comer la cena del Señor. El único lugar. No hay en el Nuevo Testamento una expresión semejante. El único sitio. No están comiendo la cena del Señor. Y es que la iglesia primitiva, al ya no tener la Pascua judía, porque ya no iban a ser las fiestas judías, entonces tuvieron que tener una conmemoración aparte, que era el partir el pan. Entonces lo hacían, dice el libro de Hechos, con alegría y sencillez de corazón. Sin embargo, en Corinto se estaban equivocando. Y les dice, alto. Y usa los textos del Evangelio, donde Jesús cambia la Pascua, la altera, para dar una nueva reunión a su comunidad. Y les dice, recuerden que Jesús dijo que cuando Él ha sido dado, Él se ha dado para nosotros. De ese modo nos da el pan. Señor, queremos darte gracias por todo lo que significa esta alianza contigo, entre nosotros como iglesia. Y en particular me conmueve, no solo por su significado, sino porque tu congregación, a través de los siglos, como que no le ha sido muy fácil muchas cosas. Y pensando precisamente en la época persecutoria, los primeros siglos del cristianismo, tenían que hacer modificaciones, ya no comían juntos como antes, con alegría y sencillez de corazón, sino que escondidos en las catacumbas, tenían que tomar migajas y hacer alguna representación de lo que era la comida. Hoy hacemos lo mismo. Podemos vernos a través de esta emisión, podemos oírnos, pero nunca será lo mismo estar juntos. Por eso es conmovedor que a la distancia estemos participando como si comiéramos juntos. Y primeramente tú, llegará el momento, lo esperamos, Señor. Pero por lo pronto ahorita, a la distancia, te damos gracias. Te damos gracias por tu cuerpo que fue partido, porque hacemos alianza contigo en tu sangre, porque hacemos alianza entre nosotros. Y a la distancia, cada quien en su hogar, comemos, haciendo alianza, esperándonos también, no atropellándonos, y no me refiero físicamente a la hora de comer, sino porque nos amamos, nos respetamos, nos damos lugar entre unos y otros. Gracias, pues, en el nombre. Amén. Entonces les dice Pablo, habiendo dado gracias, lo partió y les dio y les dijo, coman, es mi cuerpo que por ustedes es partido.
Continúa Pablo y les dice allá en Corinto: asimismo, tomó también la copa después de una de las tantas comidas que tiene Pesaj y les dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Tómenla en memoria de mí. Entonces termina Pablo diciéndoles: iglesia, sean inteligentes, porque cada que están comiendo juntos, están dando testimonio. Y ni modo que la sociedad los vea como perros y gatos, sino anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, porque lo estamos esperando. Aprendan a discernir el cuerpo para que no coman juicio. Continúa en el contexto. Porque nosotros somos el cuerpo. Y a la distancia y por el WhatsApp, por el Facebook, los chamacos, por YouTube, nos estamos diciendo: somos casa, familia, linaje, hermanados unos con otros. Somos pues esta hermosa familia y esperando y orando porque podamos reunirnos pronto presencial, porque nos extrañamos. Por más que los imagine, cómo extrañamos la reunión presencial. Y con la bendición de Dios, visitar a nuestras extensiones: Guadalajara, Jalapa, Tuxpan, Zitácuaro, Zacapu, Puebla, acompañarlos en las reuniones y festejar al Señor, ¿verdad? Gracias, Perita, gracias, Pastorcita, qué ministración tan bonita. Gracias. Y vamos pues al mensaje. Pero para ir al mensaje, unos pequeños avisos primero. Les sugiero que dejemos ya la cadena de oración descansar tantito. Nietzsche va mejor, está en recuperación, que no quiere decir que no sigamos orando por ella y por Fede, por Lisbeth, por su niña Nati, que vive con ellos. Aunque van en mejoría, sigamos orando por ellos. Pero yo sugiero que suspendamos la cadena para no quemarla, para no chotearla y usarla así. Vamos a orar todos juntos, cadena de oración, escogen sus horarios para alguna situación emergente, grave, y ahí cerrar filas. Pero ahorita seguimos cerrando filas, no con la rigidez del horario por cumplir, sino que teniéndolos presentes constantemente en nuestras oraciones, en el audio que mando en las mañanas, en la oración nocturna, y cada quien en su hogar, en la comodidad de su casita o su tiempo, su espacio. Por favor, seguir haciendo esta oración por nuestros amados Fedes y su total recuperación. Sin olvidar que tenemos también mucho que orar por varios enfermitos crónicos que están en esto de estudios, tratamientos o simplemente esperando en la bondad de Dios que su estado esté estable, ¿sí? Y que con la gracia de Dios estén fuertes y vigorosos, ¿verdad? Y sobre todo inmunidad para este virus que ha causado tanto daño y que si llega a dar, no dé con la fuerza que ha dado en otros momentos, ¿verdad? Sino que puedan salir nuestros hermanos bien librados, ¿sí? También les aviso y pues fíjense que estoy pidiendo perdón más que permiso, porque confiando en que Turo siempre está dispuesto a servir, ya le mandé el anuario por correo y ni siquiera le dije: Turo, ¿puedes ayudarme a imprimirlo, pero también en ponerlo en carpeta PDF para que digitalmente todo el mundo lo pueda ver? Ni siquiera le pregunté. Entonces, Turo, perdón por no haber pedido permiso, pero bueno, lo que quiero decirles es que ya está el anuario que hace un diagnóstico de la iglesia, que vemos el censo de la iglesia, la población, y que vemos las recomendaciones para lo que primeramente Dios continuará. Y como dije, nuestro querido Turo lo tiene en su correo para que él me ayude y podamos tanto tenerlo impreso como para repartirlo por carpeta en los medios digitales, en el celular, en la compu, para que puedan leerlo. Pero también advierto en el anuario que usamos dos documentos más: el manual de organización de la iglesia, que se dio a principios de año de
y también el anuario del año pasado, porque de alguna manera aludo a ellos y para que tengan contexto, todos los presenciales deben tenerlo porque se les repartió a todos. Esto es más para los online que puedan tener, bueno, nuestras extensiones, porque ahorita todos somos online, ¿no? Pero nuestras extensiones que puedan también tener esos documentos y darse cuenta cómo hacemos un esquema. Yo quiero pensar muy profesional de lo que es la situación de la empresa que es la iglesia, ¿verdad? Dándole un tratamiento espiritual 100%, dependemos de Dios, pero también una formalidad, vamos a decirlo así, como se manejan pues los negocios, las empresas, para que esté bien por escrito, pero también lo pongo muy sucinto. Ya ven que no soy tan rollero más que en los sermones, así que espero ser muy puntual para no tener un documento tan grande, pero sí preciso que diga exacto y puntual qué somos y a dónde vamos, ¿verdad? Sobre todo con la cuestión que es esto de este año tan extraño. Entonces, querido Turo, Pellón, y gracias por tu querida ayuda que siempre nos brindas. Y ya me corrigieron. Bueno, Pellón. Vamos al pasaje, es Lucas capítulo 12, versículos del 22 hasta el 34, que les mando al inicio de la semana, incluso antes de hacer el sermón, para que puedan leer el texto a lo largo de la semana, y así yo nada más con toda confianza era lo que requiero, que ya sé que ya tienen los contextos. Entonces sucede que es la segunda parte de un asunto importante. Los recursos. Cuando hablamos de recursos, pues es vasto el término, porque son recursos humanos, son recursos materiales, son recursos espirituales, son recursos N. Entonces, ahora, hablando de recursos, específicamente hablamos de recursos materiales. Y de recursos materiales vamos a subdividirlo recursos financieros, sobre todo financieros. Recuerden que hace 8 días llegan 2 hermanos y quieren que Jesús sea el árbitro para que medie entre ellos y se reparta la herencia 50-50. Pero Jesús les dice, eso no me importa, eso no es mi asunto. Y decimos, caray, nos desprotege. No, porque en el párrafo que viene va a mostrar cómo protege, pero dice, tú no debes de estar fijándote en eso. Y le cité el pasaje de 1 Corintios 6, donde hay un conflicto, adrede que acabo de hablar de que Corinto tan conflictiva, y tuvieron que ir a tribunales por cuestiones de money. Y entonces el apóstol ahí también corrige y les dice, oigan, mejor sufran el agravio a ir a tribunales y a quemarse con que los vean los inconversos, que no se pueden poner de acuerdo si ustedes van a juzgar ángeles, dice Pablo. Después hablo de eso porque ahorita nos distraeríamos. Pero les dice, ustedes están en otro nivel, ¿cómo llegan a eso? Entonces, no es cosa fácil decir, prefiero perder a quemar mi testimonio o a tener un pleito con otra persona por cuestiones de dinero. Pero aquí hice mucho hincapié en que se confunde justicia con venganza, porque cuando se dice, es que esto no es justo, la verdad, más de las veces estás diciendo, me quiero vengar, quiero tener revancha, porque si hablo de justicia en el absolutismo divino, la justicia divina está repartida y prorrateada hacia todos. Y ahorita va a venir algo que podríamos decir que no es justo, pero abarca la justicia de Dios. Fíjate el detalle, aquí hay que usar neurona. La justicia de Dios también lleva su misericordia. Entonces, ¿por qué va a ser justo que Dios tenga que estarnos sosteniendo económicamente? De hecho, no es justo, es misericordioso, pero es lo que te estoy diciendo. La justicia no es como la vemos humanamente hablando, como aquella ciega que tiene una balanza y quiere
mitad y mitad, poner las cosas exactamente iguales. La justicia divina es más que eso, por eso está contemplando su misericordia. Por eso nunca te tienes que ir con la finta, apréndelo bien y de una vez por todas, que cuando dices no es justo por cualquier situación de vida, le estás faltando a Dios, porque Él es justo. Él es justo y en su justicia opera misericordia. Entonces, más bien deberás decir ante una situación que te incomoda, Señor, ayúdame a estar amparado en tu misericordia y a no quererme vengar, porque lo que quería era venganza. Quiero vengarme de mi hermano porque no está repartiendo la herencia. Por eso Jesús brinca y dice, yo no estoy para eso. Más bien, cuídate de la avaricia, porque tu vida no consiste en qué tienes, porque el mundo mercantil sí te dice que vales en lo que tienes, qué casa tienes, qué carro tienes, qué reloj tienes, qué celular tienes, entonces así te cotizan y así te ven. Pues no hay el refrán de que como te ven te tratan. Entonces si vienes perfectamente vestido y todo, te van a dar otro trato. Ese es el mundo comercial, ese es el mundo dominado por lo no Dios, pero el mundo de Dios, los reinos, los valores son diferentes. Y en teología le llamamos el reino al revés, porque como la sociedad te da valores, el reino te da otros, y nosotros tenemos que estar hacia estos. Entonces esto alivia el corazón, y ya te dije, no prestes dinero, y ahorita voy a puntualizarlo más y mejor. Obsequia. Y si no puedes obsequiar todo, obsequia una parte, ya así es menos el apuro para el que está en apremio, pero no te debe nada y no tienes con él ningún conflicto, pero tampoco estárselo cantando, ¿verdad? Acuérdate que yo te di, que te saqué adelante, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces termina el episodio diciendo, así no hay que hacer tesoros aquí, sino buscar ser ricos para con Dios, porque en la enseñanza está diciendo de aquel que derriba bodegas para construir más y almacenar más, y dice, pues te vas a morir y te vas desnudo, ¿no? Y termina Jesús, así es como el que hace riqueza aquí y no para con Dios. Y en el párrafo no la describió, la dejó muy amplia, pero ahorita vamos a atacarla. Entonces, ahora viene la otra parte donde su justicia, que no venganza, sino su justicia, opera en misericordia. Opera en misericordia. Mira, necesariamente tengo que hacer un paréntesis porque tú has leído en el Antiguo Testamento y habrá algunos que todavía no tienen la enseñanza que ya he dado y que otros están más al día, pero otros que apenas están incluyéndose en familia no la tienen. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento que Dios es vengativo y que la venganza es de Dios, y luego hasta lo usa Pablo en Romanos 12, recuerda que tienes que ver que la humanidad, como un niño, estaba aprendiendo a ver a su padre y tendría que pasar muchos años. Hoy día, los adultos pueden entender mejor a sus padres. De niños no, y de niños a capricho pedían cosas o que el papá le pegara al amiguito que los lastimó, cosas así. La humanidad igual. Entonces, quienes registran la revelación estaban en ese contexto. Entonces necesitaban madurar. La revelación es progresiva, porque no son dos dioses diferentes, uno vengador en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo misericordioso. Es el mismo Dios. Es la humanidad como lo fue viendo a través de que fuera madurando en la revelación progresiva. ¿Sí? Eso, si no te queda claro, te lo explico en corto. Si es necesario, me mandas un mensaje al WhatsApp y te lo aclaro mejor, pero ahorita, para no entretenerme en eso, solo explico para no confundir a la gente que dice, es que Dios es vengador. Calma, así se veía cuando era niña la humanidad. Ahora lo vemos en su amplitud del Dios justo, que su justicia abarca misericordia. Y por eso ahora nos va a decir, tú no te preocupes por tener, preocúpate en ser. ¿Qué es en ser? Pues lo que soy. ¿Qué soy? Una persona con virtudes y defectos. ¿Qué debo desarrollar? Más virtudes que defectos. Debo de crecer espiritualmente. Preocúpate en hacer. ¿Qué hago? Pues construye, no destruyas. Sé propositivo y donde estés, empezando en casa, yo insisto, el liderazgo y el cristianismo empieza en casa.
no en las reuniones presenciales ni online, que todos estamos bien santitos. Es en la vida cotidiana donde se expresa tu relación con Dios y con los que tienes más cerca, que puede ser que hay más familiaridad y por ello te descuidas, aflojas la guardia, ¿no? No usas cubrebocas porque dices ya no hay virus, entonces igual en la casa dices, ay, pues aquí son los míos, que se aguanten. No, ahí es donde más el testimonio debe ir por delante, ¿ves? Si no estamos caracterizando como ya se habló antes. Ahora, el caso es entonces que Jesús le va a decir a sus discípulos, así empieza el 22. A veces le habla a la multitud morbosa que venía a ver la bronca, a veces les aclara a sus discípulos algún punto, a veces vuelve a tocar las cosas con la multitud. El episodio pasado llegó una de la multitud diciéndole, oye, y ahora voltea y es hacia los discípulos. ¿Por qué? Porque esto no lo van a entender los de la multitud. Entender la misericordia y la justicia de Dios solo lo entendemos los discípulos y a veces ni los discípulos, y ahorita voy a explicar por qué, pero es un contenido para la gente que se supone que está en la relación con Dios, que se supone que tiene a Cristo como Salvador, que tiene a Cristo como Señor, que le sigue, y seguirlo es que te obedezco, por eso busco ser y hacer antes que tener, porque siendo y haciendo, estoy mostrando que soy tu discípulo, no teniendo, sino siendo y haciendo. ¿Qué eres? ¿Qué haces? Eso muestra tu condición de discípulo. ¿Qué tienes? No lo muestra, lo administrarás, que es otro asunto a tratar dentro de este pasaje. Entonces, bien, les dice Jesús a su gente, a sus discípulos, a quienes se supone lo obedecemos, lo amamos, priorizamos sus actividades, priorizamos las reuniones y buscamos su rostro. A esos les dice, nunca se me angustien, se me afanen, se me intranquilicen, pierdan un poquito de calma siquiera, por qué van a comer ni qué van a vestir. Te está diciendo, ya le da vuelta a la hoja. No tengo que arreglar sus problemas entre ustedes de dinero, pero sí tengo que decirles a ustedes, mis discípulos, jamás se preocupen por cuestiones de recursos materiales, financieros. Y ahora, va a echar un verbo Jesús muy dado a su momento, a su hábitat, estaba en medio de la naturaleza, y a todos mis queridos románticos y ñoños que les encanta mandar las estampitas, dentro de los cuales Pera es la primera. Ajá. Y miren, está bien, qué bueno que lo hacen, háganlo, háganlo. Usen el chat de familia para mandar todas las estampitas, todos los colibríes, todos los arcoíris, todas las florecitas que quieran, háganlo. Al personal, no. Bastante me tardo en estar borrando lo que mandan al chat de iglesia, pero háganlo. Ustedes saben que bromeo cuando les digo cursis, ñoños, románticos, pero está bien que lo hagan. A muchos les gusta, está bien, pero es de las primeras. Y dice, usando eso, vean las florecitas, vean los pajaritos, qué bueno. Jesús también tuvo sus momentos cursis. Yo sí he estado allí, aunque les he dicho cuando trabajamos historia como historiador y les doy las clases, que les digo, somos personajes de nuestro tiempo. Yo si hubiera estado ahí, le digo, ay Jesús, por favor, ponme otros ejemplos, ¿no? Pero usó lo pertinente, usó lo lógico, lo evidente. Dense cuenta que aquí está la misma natura abrigada y arropada por la misericordia justa de Dios. Abusado. Justicia ya no va a ser, es que lo merezco. Aguas. Ya aclaré. Ya aclaré. Cuando dices, es que lo merezco, no es justicia. Es venganza, es vanidad, es egolatría, que no egoísmo, es lo que no le gusta a Dios. La justicia de Dios no es porque lo merezcas, es graciosa.
Y al decir graciosa, no es que sea chistosa de payaso, sino usando el término jariz, que es lo que a veces se traduce don, pero es jariz, es la gracia que viene y se manifiesta para tener al Hijo, para tener al Paráclito y para tener toda la bondad de Dios y todo lo que da a través de recursos humanos, materiales, financieros, la jariz. Entonces, cuando digo justicia, jariz, y traduzco misericordiosa, estoy diciendo, para nada vayas a pensar, creer, sentir, es justo porque lo merezco es justo. No, es graciosa, es misericordiosa. Y entonces describe que la naturaleza, en la justicia graciosa, en la justicia misericordiosa, está perfectamente dotada. Y hace el contraste en el verso 30, donde dice, los otros, no mis discípulos, sino los otros, están buscando eso. Pero fíjate cómo dice Jesús, pero tu papá, papá Dios, ya sabe qué necesitas. En Familia Linaje tenemos buenos papás. Estoy consciente de eso. No estoy diciendo tenemos perfectos papás, es diferente. Pero estoy diciendo tenemos buenos papás. Aman a sus casas porque aman primero a Dios y se han dado a sus familias. Unos son más hablantines que otros, otros son más juguetones que otros son más reservados que otros son más expresivos que otros, pero son buenos papás, ya los he probado, no, casi que los pruebe como paleta, ¿no? Pero me he dado cuenta que son buenos. Y estoy absolutamente seguro que ustedes, y vamos a meter a las mamás también, la paternidad, siempre vieron qué necesitaban en casa antes de que fuera pedido. Estoy seguro. Sabían qué se requería. Les estoy diciendo, no llegaban los chamacos cuando eran jovencitos, pequeños, quequetos, dirían mis hijos, antes de que se casaran y se largaran. Y en casa, tú sabías perfectamente qué necesitaba, qué carecía, qué requería, y lo cubrías, porque en esa seguridad que tengo, muchas cosas tú te privaste por darles. Estoy seguro. Con esa demostración, ve lo que está diciendo el versículo 30 al final. ¿Para qué te angustias? Tu padre ya vio, ya sabe, conoce, antes de que tú sepas qué necesitas. ¿Qué te parece? Diríamos, échate ese trompo a la uña, ¿no? Por eso insiste en el 29. Tú no estés como los otros, porque aquí hay la distinción, ya dije, los otros, uchi, ustedes, discípulos. Ahí está la pequeña, gran diferencia. Entonces viene la exhortación. La exhortación. Ocúpate de Dios y Él se ocupa de ti. Dice, busca primero el reino. Aquí no dice y su justicia. Eso lo pone Mateo. Lucas no lo pone. Solo dice, busca el reino. ¿Por qué no lo pone? Porque ya te lo he venido explicando a lo largo de todo el contexto. La justicia misericordiosa, la misericordia justa que nos abriga, sin que pongamos que poner balanza de decir, sí, es justo, es equitativo. No, no, no. Estamos en la gracia, en la misericordia, y viene del cielo, sin que tú lo estés ni siquiera pidiendo. Ya viene del Dios dador. Acuérdate que te dije que el libro de Santiago lo describe como un manirroto. Y te explicaba que alguna vez salí a hacer el ejercicio con el agujerote en la bolsa de los pants y se caen las llaves, ¿no? Y lo bueno fue que lo noté, oí, sentí en el tenis las llaves, pero así te describí que los pants de Dios en el cielo tienen unos agujerotes en los bolsillos
porque se le salen y se le salen y se le salen y se le salen tantas bendiciones que hasta el salmista tiene que decir, pues agradece también los beneficios, porque no solo viene la bendición, sino vienen los beneficios, vienen valores agregados, diríamos comercialmente, a la dotación del cielo. Dios es así. Entonces dice, primero lo de Dios, que Él se encarga de lo tuyo. Busca el reino y será añadido. Ocúpate de Dios, que Él se ocupa de ti. Entonces, vamos a entender lo que quiere decir el verso 21, contexto anterior, el que se hace rico con Dios. ¿Cómo es la riqueza con Dios? Ocúpate de Dios, que Él se ocupa de ti. Ahora, aquí viene la otra. Todos contestamos, no, yo sí estoy bien ocupado con Dios. Ya te he dicho que uso la segunda persona en singular, que no me excluyo, pero agrava una declaración. Si te digo, pero tú no te ocupas, suena, caray, ¿qué estás diciéndome? No me excluyo, estoy incluido. Ya sabes que nunca te voy a pedir o decir nada donde no esté primero yo comprometido, incluido, responsabilizado de tal particular o tal verdad. Pero cuando lo hago así, es para zarandear. Entonces digo, mentiroso, no te ocupas de Dios. Y entonces dices, pastor, oye, ¿qué comiste o qué no te dieron de comer? ¿Por qué estás gallo? No, lo dije así, porque mira, al final de cuentas, los predicadores apelamos a muchos recursos. Y más de las veces, regañamos a las ovejas. Les decimos de cosas, les decimos, precisamente como acabo de hacerlo, tú no, fíjate, en México hubo esta anécdota cuando daba clases allá en el SEMI y nos dio mucha risa, pero fíjate nada más. Un pastor de por ahí, por los rumbos, un domingo se paró y abre la Biblia, ya sabes, y empieza su predicación y empieza a decir puras leperadas, puras leperadas, groserías, insultos, términos soeces, obscenidades, puras groserías. De esas, ¿qué te digo? De cargador, de esas o sea, groserías. No usó sinónimos, no usó vocabulario con eufemismo. Las dijo como las oyes en la calle de la gente más corriente. Y perdóname haberme visto clasista. Y la gente de la iglesia se queda así, ¿no? Y les dice, ¿cómo se oyó? Y todos, pues, horrible. Así se oyen. Te digo que nos dio risa porque dijimos, qué valiente fue este cuate, ¿no? Pero, pues tiene razón. Entonces, cuando los pastores regañamos a la congregación, proyectamos mucho frustración y deseo de que la gente reaccione. Pero yo me he dado cuenta que los regaños son muy pasajeros y como pasajeros no son efectivos. Porque al regañar a la gente, lo único que haces es dar una incomodidad en la relación y al final el regaño no perdura para un cambio. Simplemente, ay, nos dijeron y así, pero ¿qué es lo que tiene que suceder para que haya cambios? Se llama motivación interna. El regaño es una motivación externa, como incluso una amenaza, ¿no? Te voy a dar un coscorrón, pues es una motivación externa, como un premio. No, pues te doy la recompensa, te doy el dulce y así es premio, castigo, motivación externa, la que me hace hacer las cosas. Pero sé que la motivación interna es mucho mejor que la motivación externa. La motivación interna obedece a convicción, obedece a que tú dices, he oído la verdad a enseñar, he oído su argumentación y me convence, la compro. Y al comprarla, entiendes comprar, ya la adquiero y va a ser ahora
un valor nuevo en mi vida. De hecho, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, primero es el nivel conocimiento, después es el de comprensión, que ya disiernes el asunto, lo has comprendido, y viene a valores, actitudes, de donde ya es mío, y luego habilidades, donde empiezo a hacerlo. Entonces, prefiero eso a decirte, tú mejor es, oye, mira, primero Dios, atiendo a Dios primero para que Él me atienda a mí. Es un compromiso en serio. Por ejemplo, mandamos en el chat de WhatsApp, a las 10:30 es el servicio. Muchos, como estoy viendo, estamos listos. Felicitaciones, muy bien. Ya es un valor para ustedes decir, quiero estar en vivo. Porque no es igual que los juegos de fútbol. Ver el juego de fútbol en vivo es mejor que verlo diferido. Porque ya te dice Sport Center cómo quedaron los juegos. Y no hay como ver a los Raiders ganar, no hay como ver a los Vaqueros ganar, no hay como ver a San Francisco perder, no hay como ver a Pittsburgh ser apaleado. Esto es delicioso verlo en vivo, lo disfrutas y no que Sport Center te diga después, pasaron encima de Pittsburgh o está el partido suspendido porque tienen COVID. No, es en vivo. La transmisión en vivo la disfrutas porque estamos, pues ya tomamos la cena del Señor juntos. Imagínate, esto lo ve diferido alguien, pues ya, o sea, podrá hacerlo o no, pero se perdió el momento en que estábamos conectados. Es diferente. Entonces, felicidades a todos los que dicen, yo estoy listo y se conectan y están en la transmisión. Pero el que se me distrae por otra prioridad. Ahora, puede haber asuntos emergentes, pero yo estoy hablando sobre lo cotidiano, sobre tu rutina y que no priorices la reunión. Es como la presencial. Es exactamente como la presencial. A mí me da mucho gusto que online hay mucha gente que presencialmente no llegaba a tiempo o a veces no llegaba. Sin embargo, está en línea bien puntual. Y les he dicho, mira, en pijamita, sin bañar, como quieras, pero estate en la reunión. Felicidades, excelente. Y ahora con la marca que tenemos como congregación virtual, de donde nuestra membresía online, Guadalajara, Jalapa, Tuxpan, Zitácuaro, Zacapu, Puebla, y tantos lados más quieran pertenecer a la familia Linaje, pues vamos a asistirlos también presencialmente en la primera oportunidad que se dé para esto. Entonces, lo que estoy diciendo es, celebro y felicito puntualmente que están en la reunión y se vale en la comodidad de tu camita, si es el caso, que le estés disfrutando, ¿no? Pero de eso estamos hablando cuando decimos, atiende a Dios, que Él te atenderá a ti. Si Dios es el centro de mi vida, decimos, somos cristocéntricos. Decir cristocéntrico es como el sistema solar, que los planetas giran alrededor del Sol, aunque Manolito, la caricatura de Quino, que recién falleció, pensase que no era así o que la Tierra era plana, pues allá el asunto de Manolito. Los planetas giran alrededor del Sol. Nuestra vida, nuestras 24 horas, nuestro día a día, nuestro movimiento para el súper, nuestro movimiento para atender la escuela, para atender el trabajo, para atender la familia, para la limpieza en casa, para lo que sea, el centro es Dios. El centro es Dios. Entonces, mi devocional, escuchar el audio matutino que mando en las mañanas, desde muy temprano, para que no tengas excusa y a lo largo del día, ¡pum!, sea lo primero que oigas. Ese es un mensaje que viene del paz, viene la oración, ya me encomiendo al Señor, salgo.
junto con tu devocional, tu lectura bíblica que manda Petrita, esos son los pasajes adrede del audio, ya te facilitamos tu devocional un montón, porque nada más oyes el audio, viene el mensajito, viene la oración, lees el texto que te da Petrita, ya le hiciste. Entonces ya puedes atender lo que tengas que atender. Y a lo largo del día, como recibes en el chat de WhatsApp, que la oración por esto, que la oración por lo otro, que atendamos esto, que lo atendamos otro, estás en esto, estás en esto, estás en esto, estás en esto. Y en la noche, que vuelvo a mandar la oración, que vuelvo a mandar mi traducción de algún pasaje bíblico, entonces igual, lo oyes, estás ahí, ya te haces la meme, hasta te ahorré la búsqueda del pasaje y te lo puse mucho más digerible. Decimos en lingüística, te puse el equivalente dinámico, ya, estás servido, papá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Atiende a Dios. Y las reuniones, que el martes, que hay discipulado, que va el video, oye, atiéndelo. Si no puedes esa hora por alguna ocupación, no lo dejes de atender. Por cierto, vamos a terminar el primer módulo y necesito que me digas si has llevado las emisiones para darte tu certificado. Los viernes en la oración. Entiendo que algunos no pueden enlazarse por cuestiones de las tecnologías, los teléfonos y eso, pero te hemos dicho, manda tus peticiones, las hacemos en la oración, donde los que estamos nos podemos ver en esa aplicación. El sábado es el instituto, es más técnico, de acuerdo. Eso para quienes están ahí inscritos en el instituto, o para quienes no están inscritos y lo quieran, lo puedan ver, pues ahí viene información más académica. Y el enlace del domingo, que estemos en la adoración cantando, yo ya no canto para no echarle a perder los himnos a Pera, porque tengo la bocina pegada, pero estoy cantando por dentro, murmurándola quizás en el servicio. O sea, atiende a Dios. Me vas a decir, pastor, yo soy bien persinado, yo atiendo un montón a Dios. ¿Con tu ofrenda? Y ahí es donde decimos, pues sí, pero déjame que te explique. Entonces dice del verso 32 al 34, les dice Jesús, adrede de lo que acaba de decir, atiende a Dios y Él te atiende a ti. Fíjate, busca primero el reino y todo será añadido, queda en una frase mucho más memorable, más práctica, más fácil, sucinta. Atiende a Dios y Él te atiende a ti. Busca primero el reino y todo será añadido. Atiende a Dios, haz riqueza atendiendo a Dios y Él te atiende a ti. Eso es ser rico con Dios, atendiéndolo. Si no lo atiendes, como hablamos, no lo estás pelando, pues, no lo pelas. Entonces, te atiendo, me atiendes. ¿Es así? Así juega. Ahora, ya expliqué. La manera de atenderlo es a través de los recursos que Él nos está proporcionando. Y ahorita online acabo de mencionarlo. Entonces te dice, no tengas miedo, mi rebañito, porque le ha placido en la justicia misericordiosa darte el reino. Entonces fíjate lo que dice el 33. Ahí está la clave. Vende lo que posees, da limosna, haz bolsa que no envejezca, tesoro que no se eche a perder. Tesoro en el cielo, atiende a Dios, que no se agote, que tu inversión no pierda, donde no hay ladrón, donde no te roban la transferencia bancaria, ni la polilla lo destruye. Te explico. Mira, primero, atender a Dios es hacerte rico con Dios. Y esto también habla de los recursos económicos. Mira, déjame decírtelo una vez más, describiendo qué difícil es para muchos. Yo quiero pensar para familia y linaje que no, pero qué difícil es para muchos este renglón de la ofrenda. Ahorita te explico a detalle porque es necesario hacerlo, pero mira, te voy a poner dos casos. Uno primero de pastores. Hubo un evento en Jalisco hace algunos años, continental. Estábamos de todo el continente americano, pastores, líderes de iglesias. Y hablando de esto, alguien nos compartió su experiencia y nos dijo, alguna vez iba por la sierra oaxaqueña, no me acuerdo, pero por allá, Guerrero, Oaxaca, de esas que no son tan seguras y tan
fáciles, ¿no? En la nochecita y en las curvas y ahí en lo boscoso, que venían hablando un grupo de pastores adrede de esto. Y uno tuvo el descaro de decir, pues yo no ofrendo, yo no diezmo, que lo hagan mis ovejas, yo no lo hago. Entonces, ¿quién manejaba? El dueño de la camioneta, un anciano, se detuvo en seco y le dice, salte. Y dijo el otro, ¿qué traes aquí en la sierra de noche? ¿Qué estás haciendo? Le dijo, mira, yo no puedo ser cómplice de un ladrón, bájate, bájate. Y dice el otro, pero aquí es muy peligroso. Y dijo el que manejaba, para mí es más peligroso ser cómplice y traer un ladrón. Así que, y que lo baja. Lo bajó a fuercitas. Muchos se empezaron a reír, pero yo me pensé en la secuencia de eso y lo dejó. Ya el otro día, como pudo, aventón, a pata, como fuera, llegó el otro tipo, pero nos decía su experiencia. Imagínense ser cómplice de un ladrón. Yo dije, esto es riesgoso para él, pero es más riesgoso para mí traer al cómplice, ser un cómplice de un ladrón. ¿Por qué lo dijo así? Lo dijo porque acuérdate que Malaquías, en el capítulo 3, es la misma palabra que emplea Dios para decirle a su pueblo que no le ofrendaba, que era ladrón. Le dice, ustedes me han robado. Y contesta el profeta, ¿en qué te hemos robado? Dice, en sus diezmos y ofrendas, en el versículo 8. Y luego viene, pues, una sentencia muy fuerte, maldiciones y todo eso, ¿no? Pero también viene una motivación. Les dice, pruébenme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes, atiéndeme y yo te atiendo. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Déjame decirte el otro caso. Y lo voy a decir sabiendo el riesgo de lo que digo y las sensibilidades que existen. Pero una cosa que me caracteriza es la franqueza, buscando construir, pero al fin tengo que decir las cosas. Dentro del mundo de las iglesias he visto mucho la tacañería de las gentes en las iglesias, donde les gusta solo recibir, pero no dar. Diciendo Pablo en Hechos que Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Pero he visto esto mucho. La gente prefiere siempre recibir porque es la egolatría, que me venga, ¿no? No el egoísmo de la supervivencia, sino la egolatría de estar recibiendo. Y he conocido hijos de pastores que la gracia de Dios hizo que pudieran tener su profesión porque la familia hizo lo que tenía que hacer para sacarlos adelante y que son muy mezquinos con eso, que son muy tacaños con la ofrenda. He visto también dentro de las familias pastorales quienes, teniendo ya su profesión y encumbrados y saliendo adelante, no han volteado a ver a sus hermanos que pueden ser pastores o estar relacionados con pastores para tener una mínima atención. No porque la pidan o porque la necesiten, sino como un gesto de generosidad. He visto hijos de pastores con casas, carros, que los cambian, que adquieren pues cosas materiales, que las mencionan, o sus viajes, paseamos, fuimos, regresamos, vinimos, y no voltean a ver a su familia de sangre, hermanos, hermanas, hermanas pastoras, misioneras, pastores, y siquiera unas chanclas de baño. Mira, unas chanclitas de baño para que te bañes rico en la regadera. Ni siquiera llegan a eso. Y digo, ¿cómo hay mezquindad, ingratitud y tantas otras cosas que llevan otras descripciones? Pero lo he visto. Así como he visto lo otro. Gente generosa, dadivosa, que atendiendo primero a Dios,
son bien atendidos por Dios. Te explico. Dice aquí, despréndete, dice el verso 33. Tú lees a la letra, vende lo que posees, etc. Está diciendo, sé desprendido, y un sinónimo es sé generoso. Adrede de lo que acabo de mencionar. Sé generoso. Haz tesoro en el cielo, no donde se pierde. Y aquí viene lo que te quiero decir. Cuando dice, da limosna. Mira, te explico. Lucas está usando un término que no usó ningún otro evangelista. El pasaje paralelo que está en Mateo y que Mateo escribe a judíos, no lo usó. Y Lucas, que escribe universal para todos, porque quiere corregir, es un discipulador, por eso empieza su argumento, esto te doy para que conozcas bien lo que se supone que sabes, le está diciendo, da limosna. El término es literal, es exactamente literal, da limosna. Pero te voy a explicar por qué lo usó Lucas. Lucas no es judío, empezamos, y escribe para todos. ¿Qué es lo que quiso decir Lucas? Mira, en el Antiguo Testamento, este término jamás lo vas a ver, no viene limosna. En el Nuevo Testamento, tampoco. Pero entonces, ¿por qué lo usó Lucas? Por cierto, esto ha servido para en algunas denominaciones cristianas, como la católica, se dice al ofertorio limosna. Y es incorrecto, porque te voy a explicar qué quiere decir. ¿Qué hizo Lucas, entendiendo el contexto judío, decir qué tenían que ser? Y se le ocurrió usar limosna. Pero el equivalente del Antiguo Testamento es misericordia, es compasión, es la atención al débil con tu generosidad. Por eso hablé de hermanos, de familia pastoral, encumbrados con sus profesiones, con sus jubilaciones, con sus casas, sus viajes, sus carros, que no tienen el gesto para voltear y decirle a su hermana que está en el ministerio, oye, ten para un dulce. Fíjate, es que en el judaísmo tenían una consigna en la espalda. Viudas, huérfanos, enfermos, desvalidos, desprotegidos, hay que atenderlos. Y en la legislación, en Éxodo, en Levítico, un montón de textos que le decían al judío, atiende a tus débiles, no los dejes sin atender. Lucas quiso agarrar eso, auxiliado por María. María le ayuda a hacer el evangelio y usó otro documento por ahí. Entonces dice, voy a describir lo que decía el Antiguo Testamento, pero para que todos lo puedan entender, aunque tuvo una tergiversación. Sean generosos. El dinero por eso se llama circulante, circula. Si se queda como agua, que no corre con el río, sino se queda en un pozo, se pudre, huele hasta mal, tiene que correr. El dinero es un circulante, tiene que circular. Entonces, dice, quien lo atesora, con el contexto anterior, tu vida no son los recursos que tienes, viejo, sino qué eres, qué haces, antes que qué tienes, porque todo es un medio para un fin, y el fin es hacer tesoro para con Dios. Atiendo a Dios, Él me atiende a mí. Entonces dice, si tú eres generoso, Dios va a ser generoso. Te voy a parafrasear Malaquías. Diría el Señor en eso de, me han robado y abro las ventanas para bendecir. Va a ser proporcional mi generosidad en base a tu generosidad. Fíjate, con el circulante. La justicia misericordiosa de Dios se extiende para decir, pruébame. En base a tu generosidad, viene mi generosidad. Pruébame. Pruébame. Dios está diciendo, desafíame. Fíjate qué reto te está diciendo Dios.
Es como los mexicanos cuando empezamos a darnos de pechazos. ¿Qué? Y el mexicano se, ¡nah! Y se voltea. Dios no se voltea. Te está dando pechazos. Desafíame, pruébame, a ver. Ahora, te está diciendo, invierte donde no pierdes. Por más que mejor inviertas en tus afores, en tus CETES, en inversión a plazo, vas a perder. La inflación, la depreciación, el pésimo manejo de la economía nacional y todos los etcéteras, perdemos. Hay un banco donde no pierdes, donde tus intereses, como la bolsa, pero en buena racha y no a tan largo plazo, porque en la Bolsa Mexicana de Valores hay que invertir y dejarlo con los años a que eso crezca, porque los movimientos bursátiles también son muy variables, ¿no? Y hay que dejarlo por años ahí. Pero aquí no es tanto tiempo y te da un rendimiento mucho más seguro, el cielo. Por eso hablo de ofrenda. Sin explicarte, porque ya lo he dicho antes, el Antiguo Testamento te da un paradigma, el 10%. El Nuevo Testamento te da otro, el 100%. Lo que yo recomiendo es, parte del 10%, empieza de ahí, y como avances en tu vida espiritual, aumenta el punto porcentual, el 11, el 12, como Dios te vaya sosteniendo, como afirma en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, como te haya prosperado en el camino, ¿en base a qué? A tu generosidad. Te estoy dando la clave. ¿Quieres atención de Dios? Atiéndelo. ¿Cómo lo atiendo? Me desprendo de querer tener por tener. Busco primero el reino, busco estar en las cosas de Él, invierto en el tesoro. Y déjame recomendarte Casa Linaje. Tienes la cuenta bancaria BBVA a nombre de Arturo Carrillo, nuestro representante legal, y haces tu depósito por ventanilla, no en Oxxo, ve a la sucursal, cajero permanente, ahí haz tu depósito, o por transferencia, yo lo hago por transferencia. Pero a la hora de hacerlo, o algunos incluso van a casa de Turo y le dejan su ofrenda. Pero a la hora de hacerlo, hazlo con adoración. Mira, a la hora de hacer mi transferencia, le estoy diciendo a Dios, gracias por tu socorro, tu sustento, tu patrocinio. Ahí va, y cuando le mando la foto de esa transferencia al chat de Turo para que registre mi ofrenda, invariablemente pongo, Dios nuestro Señor, gracias por tu sustento. Hazlo un acto de adoración, no lo hagas, voy a la ventanilla. No estamos teniendo cultos presenciales, no pasa el alfolí para dar la ofrenda. Pero a la hora de la ventanilla, haz una oración mental, una transferencia, dile a Dios, dependo de ti, porque al final eso es la ofrenda. Estás diciendo, no es mi mano, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no son los tiempos, sino eres tú, Señor, de quien dependo. Y otra, no son tiempos fáciles, no son tiempos fáciles para nadie, pero atender a Dios implica la generosidad de tu ofrenda. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Mira, ya ni siquiera se regatea en el tianguis porque nos han dicho, no le regatees al artesano porque ofendes su quehacer artesanal, su obra de arte. Antes lo hacíamos, ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? No puedes ser mezquino con el Señor y decir cuánto es lo menos que te puedo ofrendar haciéndome tonto y ofrendándote menos del 10% que pides por la ley, aunque vivo en la gracia y parto del 10%, porque eso les dijo Jesús a los fariseos cuando en el pasaje anterior, diezmas los detalles, hasta del perejil y del cilantro. Dice, está bien, pero no dejes de hacer lo otro. Era la atención al hermano, no caracterizar. No te va a decir deja de hacerlo, te va a decir hazlo, porque es un acto de fe, es un acto de fe. Perdóname que te lo reitere. Tu servidor, perita, mis hijos, ofrendadores fieles y más del 10%. Generosidad, generosidad. Y ahí empieza la clave. Y esa generosidad se puede extender, estoy diciendo, a los que están a tu alrededor. ¿De dónde? Si te piden prestado, no prestes porque va a haber conflicto.
Si te piden prestado, obsequia. No puedes obsequiar todo, obsequia una parte generosamente. No me debes nada, hermano, sal adelante. Pero no hagas conflicto del recurso. Y necesitamos la oración que fortalece, que nutre y que sostiene unos y otros. Pero te estoy dando la clave. Porque termina el verso 34. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, fíjate, la verdad pronunciada. Atiende a Dios y Él te atiende a ti. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿En qué banco tienes tu inversión? En el cielo. En mi ofrenda. Turo lleva el registro de tu ofrenda, le pone palomita, por eso le mandas después de la transferencia, Turo ya ofrende, ahí está. Pero el cielo primero lo registró. Y mide bien, no como Ananías y Zafira, ¿eh? ¿Te acuerdas? En Hechos, cuando están haciendo lo mismo y estos de su ofrenda agarran para sí y les preguntan por separado, ¿eh? Oye, Ananías, ¿cuánto diste? Tanto. ¿Y era lo que tenías que dar? Sí. Y acuérdate lo que le pasó. Y luego van con la mujer después. Oye, ¿cuánto dieron? Tanto. ¿Y era lo que tenían que dar? No. Sí, dice. Los dos tuvieron un suceso trágico por mentir. Mira, es una invitación. En estos tiempos complicados, ¿quieres salir adelante? Invierte en el mejor banco que existe, el cielo. Y atiende a Dios. Él es el centro, hazlo prioridad. Y reuniones, convocatorias en el chat. Si tienes que hacerlo, velo diferido. Pero si puedes en vivo, es mucho mejor. Y esperando que vengan los momentos para tener nuestras reuniones presenciales y acompañar a nuestras extensiones. Pero atendiendo a Dios, que me atiende a mí en su justicia misericordiosa, porque donde está mi tesoro, está mi corazón. Hazte rico, iglesia, con Dios. Te agradezco y te felicito porque sé, y a lo mejor me vas a decir soy papá cuervo, ¿no? Y papá cuervo era el que se le decía que veía a sus hijitos perfectos, ¿no? Pero yo percibo, sin preguntarle a Turo, porque no lo hago, no hago eso, pero presiento una iglesia fiel. Y por eso, iglesia, será sustentada. Y en cada casa, como está en el Salmo, no he visto que se carezca, ni que haya necesidad, porque el buen Dios es fiel. Entonces, no te preocupes, como los otros. Tú atiende a Dios, que Él te atiende a ti. Porque papá sabe perfectamente qué necesitas antes siquiera que puedas pedirlo. Oramos en la noche juntos. Bendiciones. Padre Dios con todos, Jesucristo Santo con todos, el Paráclito abrazando a todos. Bendiciones. Los quiero mucho.